Comienza el recorrido por lo nuestro, con toda la actualidad nacional y regional. Música, entrevistas y tu posibilidad de hacer comentarios, denuncias y sugerencias en vivo. Toda la información para que vos reconozcas tus derechos y puedas actuar en consecuencia. Sale el sol, en el camino sale el sol. También podés enviarnos un mensaje. Doncelar y yo, con Lucho Castellano, siempre dispuesto por su gente. Por Radio Doncelar. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar ahí, bienvenidos una vez más al programa Doncelar y yo. Hoy tenemos es licenciada en Ciencias Políticas, ella es secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, coordinadora del Centro Cultural Conurbania, que creo que hasta tiene algo que ver con sus inicios en la ciudad de Banfield, gestado en plena pandemia, y militante de Generación Patriótica del Frente de Todos. Hoy está con nosotros Agustina Pan. ¿Cómo estás, Agustina? Buenas tardes, Lucho. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias. Ya te di, no sé si lo alcanzaste a oír, que es todo lo de licenciada en Ciencias Políticas, todo lo que vos hacés en la Secretaría de Extensión de la Universidad de Lomas de Zamora, coordinadora del Centro Cultural Conurbania, militante de Generación Patriótica del Frente de Todos. Bueno, ¿qué pensás vos, con el tiempo que podés contar, qué pensás sobre estas cosas que están ocurriendo a nivel mundial en movimientos, como un ejemplo el que ocurrió en Italia, que llegaron a este punto, de toda la derecha que está tan activa hoy a nivel mundial? Bueno, Lucho, empezaste fuerte, arrancaste con todo, digamos. Y bueno. Mira, bueno, primero, antes que nada, agradecerte la invitación, agradecerte por la presentación, por tenernos en cuenta, y felicitarte por el espacio que creaste, la radio, el espacio de difusión de ideas y de comunicación comunitaria, que es tan importante para nuestras comunidades, ¿no? Nosotros, bueno, como vos mencionabas, sí soy secretaria de Extensión de la Facultad de Lomas de Zamora, y bueno, una de las carreras que nosotros tenemos dentro de nuestra universidad son las carreras de Comunicación y Periodismo, y hemos sido siempre grandes militantes de la comunicación primero, y después de la comunicación comunitaria y de la expresión, y centralmente de la construcción de nuevas voces y de la democratización de la palabra, ¿no? Así que, bueno, nos parece fundamental la tarea que venís llevando adelante en Doncelar y en San Vicente, y en toda la zona sur, digamos, en su conjunto. Con lo que implica, ¿no?, esa tarea, y con lo difícil que es. Y por ahí, volviendo un poco más a tu pregunta, nada, obviamente nosotros desde nuestros lugares, ya sea de militancia como de trabajo, donde nos desarrollamos y venimos tratando de pensar un mundo más justo, más igualitario y un poco también más democrático, obviamente que nos preocupa estas tendencias ideológicas que se tratan de construir desde los sistemas de comunicación, muchas veces hegemónicos. Por eso es tan importante que te decía al principio de la centralidad y la importancia de que se generen otras voces, ya sea por medios tradicionales como es la radio, que nunca deja de estar, nunca pasa a estar en desuso, siempre está en boga y siempre es uno de los medios que más resiste a las coyunturas. Y también, ¿no?, todo estos espacios que se abrieron con las nuevas tecnologías de las redes sociales, bueno, los medios audiovisuales y las nuevas formas de comunicación. Entonces, creemos que en base a tu pregunta y en base a eso que te viene inquietando,
creemos que es fundamental esta tarea para que nosotros desde nuestros lugares podamos construir un discurso contrahegemónico en esta nueva oleada o en esta tendencia a que aparezcan representaciones de derecha o más bien conservadoras. Digo, ya hoy ni siquiera nos alcanzan las categorías tradicionales para comprender de qué se tratan estos espacios con características variadas, pero que en muchos lugares se identifican con esvásticas, que en muchos lugares se identifican con discursos autoritarios o que incluso recuperan banderas del fascismo. Entonces, en ese sentido, nos parece central seguir tratando de construir una democracia para todos y todas, ¿no? Ujú. Sí, al mismo tiempo tengo que preguntarte sobre todos los movimientos populares que se están moviendo, pero por el otro lado, ¿no es cierto? Que creo que donde vos estás militando como Generación Patriótica del Frente de Todos, hay otra moneda del otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué pensás vos o cuál es tu óptica de toda esta movida que está tan inquieta y activa hoy, pero del lado del oficialismo, ¿no? Que es el donde vos militás? Sí, a ver, creo que hay muchas cuestiones a hacer referencia, digo, más allá de oficialismos o no oficialismos, ¿no? Digo, según el momento histórico que nos toque ocupar, estamos en un lugar u otro, pero me parece que hay algo que nos caracteriza en el espacio donde venimos construyendo, que es Generación Patriótica, desde lo que nosotros nos identificamos como el campo nacional y popular, es primero algunas banderas esenciales e históricas que son las que nos caracterizan y por las cuales también nosotros nos levantamos a militar y a dejar nuestras horas de trabajo y nuestras horas de descanso y nuestras horas de esparcimiento, como podríamos llamarlo para algunos. Nosotros lo ponemos todo en seguir tratando de construir un lugar más justo, una ciudad más justa y un país más justo para todos y todas. Y en ese sentido, digo, obviamente yo me siento identificada con el peronismo, un poco lo hablábamos antes de la entrevista, ¿no? Digo, esta semana fue justo el aniversario del 17 de octubre y creo que como espacios militantes y como militantes genuinos del peronismo por un lado, pero de los movimientos nacionales y populares, nosotros seguimos tratando de construir desde este lugar, desde los sectores populares, desde pensar cómo hacemos para construir un país más justo, para que haya mayor justicia social, incluso en tiempos de crisis, donde estamos viendo que la cuestión económica se complica cada vez más, no solo en la Argentina, sino en el mundo, y que obviamente en un país como la Argentina, que luego de haber el gobierno de Macri tomado una deuda gigantesca, ¿no? Que ya esta historia nosotros ya la conocemos porque ya la vimos en la década del 90, y incluso, digo, luego de las dictaduras militares, donde nos dejaron países súper endeudados y con el único objetivo de construir un país totalmente dependiente y totalmente atado a las recetas neoliberales de los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Claramente entendemos que estamos viviendo una coyuntura muy compleja, muy complicada, pero no perdemos las esperanzas en que un gobierno popular, como lo fue en su momento el de Néstor Kirchner, que logró generar un esquema de negociación de la deuda que nos posibilitó construir nuestras propias políticas sin tener que rendirle cuentas a nadie, es que también por eso no perdemos las esperanzas en este momento tan difícil y nos llenamos de energía para poder seguir construyendo, ya sea desde las instituciones como por fuera de las instituciones, cuando digo de las instituciones, ya sea de los espacios gubernamentales como desde los espacios de la comunidad, ¿no? Digo, tratando de construir una ciudad más justa y tratando de acercar o de generar los ámbitos para que los derechos de todas y todas se cumplan, ¿no?
Sí, vos dos veces repetiste la palabra la esperanza, ¿no? Que eso es... no se puede hablar de estas cosas si uno no tiene presente la esperanza. Desde la óptica mía, desde mis 74 años, recuerdo que a los 6 años todavía siento el ruido cuando vivía en Capital, que ahí me crié hasta los 10 años. Yo todavía estoy, ahora que vos dijiste 17 de octubre, yo me estoy acordando del ruido de los aviones que estaban en la terraza cuando mi mamá me fue a buscar al colegio, fuera de hora, y había tanto revuelo que no se sabía qué pasaba. Pero bueno, después con los años uno sabía del porqué de esos ruidos de los aviones, los fue uno adquiriendo. Entonces, desde esa óptica y con esa memoria que yo tengo, que no sé, que es algo comparado con lo que yo veo hoy, vos venimos de un homenaje, venimos de una movilización, y bueno, yo desde mi óptica tengo una visión. Y desde la tuya, ¿qué diferencia hay desde tu óptica con el 17 de octubre histórico, con este 17 de octubre? Porque... Es interesante lo que planteas, por dos cuestiones. Primero, por el año justo en el que me lo estás preguntando, y por lo que sucedió, ¿no? De alguna manera, en estos últimos meses. Ese 17 de octubre, tal vez ahí, vos cuando me hablabas de los aviones estás hablando de el bombardeo a la plaza. Exactamente, ¿no? Lo tengo golpe, como si lo estuviese oyendo ahora. Tenía 6 años yo. Exactamente. Y yo lo que encuentro son algunas coincidencias, porque vos me estás hablando de el momento del golpe a Perón y de cómo los militares quisieron limpiar no solamente su obra, sino que su legado, ¿no? Generacionalmente. Y me parece interesante, porque cuando los militares decidieron bombardear la Plaza de Mayo, lo que estaban buscando era terminar con Perón y con ese símbolo de lo que estaba construyendo Perón en esta patria. Y ese símbolo o lo que significaba el peronismo y lo que significó el 17 de octubre, digo, porque son momentos distintos, ¿no? Para no mezclar las fechas. El 17 de octubre lo que significó fue las masas populares, los sectores populares, los cabecitas negras, los descamisados, irrumpiendo en la Plaza de Mayo pidiendo que lo liberen a Perón, un 17 de octubre de 1945. Y en ese acto histórico lo que sucedió es que se hizo visible un sector social que no había tenido ni voz ni participación hasta ese entonces, y irrumpió en la historia sin que le dieran permiso a las élites ni los sectores concentrados de la economía ni de los que manejaban el poder hasta ese entonces, y se dio a conocer defendiendo lo que creían que era su derecho, que era que su líder político estuviera en libertad, ¿no? Y es súper interesante ese paralelismo que me planteabas en términos generacionales, porque si hay algo que a nosotros nos pasó estos últimos 2 meses, fue que intentaron asesinar a la vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta. Y a Perón, como a Cristina, digo, sin querer comparar, ¿no? Pero vos me estabas comparando 2 hechos históricos. Digo, los quisieron matar y los quisieron borrar de la historia por su obra, porque fueron aquellos que construyeron un escenario de derechos para los sectores populares, que defendieron con políticas públicas, pero que además buscaron llevar esas políticas a lo más profundo de la sociedad y tratar de llegar a todos y a todas. Y en esa discusión de intereses políticos y económicos en la patria, fue que de alguna manera, hasta ahora, con Néstor Kirchner, fueron los 3 exponentes o los 3 actores políticos que quisieron llevar las transformaciones y la incorporación de los sectores populares a la vida social, política y centralmente económica a otro nivel. Y creo que lo que no quieren los sectores concentrados, las élites y estos
movimientos reaccionarios o hoy llamados libertarios, con perdón de la palabra o con perdón de los reales libertarios en su origen de ese término, ¿no? Lo que quieren es que se retroceda y que se vuelvan a aquellos principios del liberalismo económico y de esa sociedad liberal en la que solo discutían las políticas públicas o lo que solo discutían los intereses políticos, un sector muy reducido de la sociedad que nosotros hoy podemos escuchar o conocer como la oligarquía, pero son los empresarios que tienen la gran concentración de la riqueza, los oligopolios y los que manejan hoy la economía en términos reales y los que hoy son los que nos están aumentando los precios todos los días, ¿no? En esta crisis económica que nosotros estamos sufriendo. Sí. Mira, yo me quedé enganchado con la palabra esperanza, que surgió después de todo lo demás, que también el 17 de octubre o cualquiera que haya ocurrido en el medio, esto lo moviliza la esperanza, o el enojo, o la algarabía. Hay algo con la palabra esperanza que yo tengo, no sé dónde lo leí, pero es esperar. La esperanza es esperar. Siempre hay una manera de justificar la espera, ¿no? O sea, que es como cuando uno está con la parte religiosa en esto. No sé si me estás oyendo porque sentí como un corte de la comunicación. Hola, ¿y me escuchás, Lucho? Sí, se te cayó el celular al piso. No, lo tenía en la mano, no me dejé de escuchar. No, yo estaba hablando solo porque sentí un ruido como que se cortó la comunicación, pero yo sé que vos estás a full, como toda tengo hijas, hijos de esa generación que están a full, viven a full, y ese de full a veces me tengo que conformar de que me llamen o me manden un WhatsApp una vez cada 15 meses. Entonces yo, entendiendo eso, y ligado a eso, está la palabra esperanza. Como esperar que mis hijos me llamen, esperar, qué sé yo. Tu generación, a diferencia de la mía, hizo que la esperanza de mí nunca se escape. Porque si no hubiese sobrevivido todas las cosas que me ocurrieron a mí y a muchísima gente en la vida. Sí, claro. Entonces hoy, yo te pregunto a vos, cuando la esperanza es esperar, y hoy los que estamos esperanzados y que tienen esperanza, tienen como cierto agotamiento, como que le tienen miedo que algunos no saben ni a quién votar. Hay todo un riesgo, ¿sí? Que no sé ni siquiera quién se lo está corriendo ahora ese riesgo, porque es todo un ruido y una mezcolanza que yo tengo mi óptica, no lo voy a decir porque esto es tu espacio. Entonces, ¿qué le decís vos a tu generación y a la mía, que tenemos la espera llena de esperanza? Mira, centralmente, más allá de los colores políticos y los partidos políticos, claro, claramente sí. yo manifesté donde... ¿Me escuchás? ¿A mí? Correctamente, sí. Bueno. Más allá de las cuestiones de los colores políticos en particular, nosotros generacionalmente muchas veces cuando pensamos de manera colectiva y comunitaria y pensamos que la única forma de lograr la felicidad individual es en una sociedad que se realiza de manera conjunta o en su conjunto, creo que a veces se nos dificulta llegar con ese mensaje a nuestra generación. Yo lo veo con mis amistades y con las personas muchas veces que tengo en mi entorno, porque claramente ya desde la década del 70 se viene construyendo desde este sistema capitalista y incluso ya un estadio superior al capitalismo en este modelo neoliberal. Muy agresivo. Se intenta construir una sociedad basada en
en el objetivo del triunfo individual o en el objetivo del sálvese quien pueda o el salven solos, y en esa construcción simbólica del individualismo, ¿no?, que nos ganó en los 90 con este paradigma neoliberal con el que se pintó y se desarrolla el país, claramente nos alejó de esa mirada colectivista y de esa mirada comunitaria que muchas veces desde el campo nacional y popular y desde el peronismo queremos tratar de transmitir y de lograr inculcar. Entonces, digo, en ese esquema de esperanza, yo sigo poniendo la esperanza en lo colectivo y sigo queriendo construir una patria donde nos realicemos todos juntos y que no haya sectores empobrecidos y sectores a costa o al revés, que no haya sectores enriquecidos a costa de los sectores de mayorías empobrecidas. Yo creo que es fundamental pensar que para que vivamos bien tenemos que vivir bien todos, porque si hay pobres o si hay un niño que no morfa, eso, o una niña que no morfa, eso significa que estamos haciendo algo mal, no solamente para el presente, sino también para el futuro. Y ahí es donde yo me encuentro con esa dificultad de lograr que nuestros pares y que nuestros jóvenes, que digo, y te repito, nosotros trabajamos en la universidad y trabajamos con las generaciones que se están formando, y lo que tratamos es de inculcar esta cuestión, ¿no? La cuestión de la mirada colectiva, pero también la cuestión de formarnos como profesionales, pero sobre todo como profesionales con compromiso social, con el compromiso con su comunidad, y no profesionales que piensen en cómo se enriquecen ellos solos sin tener en cuenta a su comunidad. Incluso pensándolo desde la mirada de la educación pública, ¿no? Digo, hay un Estado que pagamos todos, que pagamos los que más tienen y los que menos tienen centralmente, que son los que más porcentaje de sus ingresos le destinan a pagar impuestos, que son los que sostienen las universidades públicas y que son los que sostienen a un Estado para todas y todas, para que se pueda acceder a la salud, para que se pueda acceder a la educación y para que se pueda acceder a una educación superior de calidad. Y creo que esas también son parte de nuestras banderas, y es algo también que tenemos que lograr transmitirle no solamente a las generaciones que hoy son el futuro de la patria, sino que son el presente, ¿no?, de esta nación. Y vos me retomabas la palabra esperanza y me decías, bueno, ¿qué hacemos con esa esperanza y qué hacemos en el marco de este mundo donde emergen las nuevas derechas? Y esa aparición de las nuevas derechas es que de alguna manera los medios de comunicación nos están ganando con su discurso dominante, el sálvese quien pueda y el individualismo cuando vemos que en los movimientos nacionalistas que se desarrollan en Europa vemos tatuajes de esvásticas, incluso vemos tatuajes de esvásticas en esos sectores que quisieron asesinar a la vicepresidenta de la Nación, y cuando vemos esos movimientos reaccionarios, digo, lo que les ganó ahí fue el relato de los medios hegemónicos, que lo que tratan es de seguir generando la sensación de que hay una clase política y que después está el resto, y que con la política no se transforma nada, y que es desde el individual, un ser individual que va a asesinar a una vicepresidenta que fue la persona que en los últimos 30 años más conquistas logró para los sectores populares. Digo, y cuando planteo esto tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tratar, digo, incluso desde los medios de comunicación comunitarios, ver cómo hacemos para darle el rol relevante que tienen nuestros medios comunitarios, que es el de seguir construyendo comunidad, ¿no? Y de seguir construyendo una red comunitaria donde nos ayudemos entre todos y donde
la radio como en los pueblos del interior de las provincias donde se dificulta la comunicación de otra forma, sea la forma de resolver nuestros problemas, sea la forma de comunicar tal vez necesidades, sea la forma de comunicar la ayuda, sea la forma de comunicar o de comunicarnos para poder estar más vinculados uno con otros, y no al revés, digo, que no sea una barrera y que no sea lo que nos distancie, que no sea lo que construya individualidades y que no sea lo que nos encierre en nuestra casa, que de alguna manera eso fue lo que nos sucedió durante la pandemia. No por casualidad surgen estos movimientos radicalizados de derecha y llamados libertarios en un contexto post-pandémico donde la gente se tuvo que encerrar en la casa y se aisló cada vez más de los otros y de los espacios comunitarios, de los clubes sociales, de los lugares. Incluso nos pasa en la universidad, ¿no? Digo, un montón de pibes y pibas dejaron de venir a la universidad. ¿Y qué pasa con eso? Digo, lo que sucede de alguna manera es que se radicaliza la individualidad y nos creemos cada vez más el salvarse individualmente sin el otro, ¿no? Y eso a mí me preocupa. Yo no quiero abusar de tu tiempo porque me habías advertido de tus compromisos, y lo único que puedo agregar, que creo que puede ser una pregunta para que vos hagas tu sello, es que cuando vos decís hay que tener lo que es colectivo, lo que es la comunión, lo que es la lucha, está todo agarrado por ahí. Y yo no sé por qué me acordé de la frase que creo que es una tarea que han hecho de manera muy sobresaliente los que hoy están con ese costado, que hoy gobiernan en Italia, y no lo digo desde una figura, desde una posición política, porque si vos sos de Boca y yo de River, a mí en este momento no me importa, por ejemplo, ¿no? Lo digo esto como lo voy a decir desde mi óptica, desde mi edad. Me vino a la mente algo son muchos años, que se hablaba de algo parecido a lo que ocurre ahora, y un día le escuché a un periodista que estuvo preso mucho tiempo, Patricio Kelly, dijo: ¿qué querés? ¿Qué le vamos a hacer? Si son tan inteligentes que destruyeron los jardines, que inventaron los jardines maternales e inventaron los geriátricos. A partir de ese momento se rompió el pilar que es la familia. Entonces hoy la falta de empatía, lo colectivo, se ve en un piso de un edificio, en el barrio, ¿sí? En la cuadra, porque hay un ejército de quejosos que somos a veces, y no hacemos una comisión de vecinos en un lugar tan pequeño como este. Pero esto a título de ejemplo, cuando vos hablaste de lo colectivo, de la lucha. ¿Qué decís vos al respecto de lo que tiene que ver con esa tarea que han logrado romper de tal forma a la familia, el pilar, que, bueno, la empatía desapareció? Los nonos no están más para ayudar a criar a los chicos, y los chicos no están más con los nonos porque no están los nonos, porque están en un jardín maternal. ¿Vos qué opinión y qué visión tenés de lo que yo acabo de decir, que para mí es histórico y forma parte de mi formación? Yo particularmente de las instituciones, no quiero caer entiendo la metáfora, no quiero caer en la cuestión de las instituciones, porque si no volvemos a la revolución, a la primera revolución industrial, y decimos, bueno, crearon las cárceles para los que no se ordenan en el sistema laboral, las fábricas para la edad laboral, las escuelas para prepararnos para la edad laboral, y todo para que funcione este sistema, porque no quiero caer en eso, porque a la vez también pienso que lo que hoy nos dignifica en este mundo como personas es poder tener trabajo y poder tener nuestro propio sustento y poder valernos por nosotros mismos en una comunidad donde todos formamos parte y todos somos tenidos en cuenta, más allá de nuestro poder adquisitivo, ¿no? Donde nuestros derechos son todos los mismos, ¿no? Y donde somos todos iguales ante la ley, centralmente. Pero con respecto a esa fragmentación de la familia y trayéndola
un poco más hacia la actualidad y Sí, pensando sí, eso, a eso. Digo, en este siglo XXI, de alguna manera. Yo creo que No, yo te comparé que eso para que simplemente vos veas que hay una falta de empatía y que hacer algo colectivamente cuesta tanto trabajo, de cualquier lado. sí, yo creo que hay algo de la incorporación de las nuevas tecnologías, de la modernización y de también las corrientes de pensamiento que quieren hacer que seamos máquinas de consumo y que estemos todo el día consumiendo y que en lugar de juntarnos a jugar a las cartas o a jugar a la pelota o a vivir en comunidad, en un club o en una sociedad de fomento o en un espacio social, estemos encerrados o en nuestras casas mirando videos de YouTube, haciendo actividad física o yendo a los grandes gimnasios, ¿no? Digo, un amigo me decía la otra vez, ¿no? Digo, nos meten en los grandes gimnasios donde estamos todos mirándonos al espejo a ver si estamos más lindos, más bellos y haciendo fierros en lugar de estar practicando un deporte de manera colectiva, encontrándonos con el otro y aprendiendo a jugar en equipo, ¿no? Exacto. En ese sentido, digo, creo que forma parte de este sistema que lo único que quiere es que estemos la mayor parte de nuestro tiempo produciendo, el resto de nuestro tiempo consumiendo y no pasando, digo, no compartiendo con el otro y no organizándonos y bueno, esto, ¿no? De las nuevas formas del trabajo, estas formas de trabajo sindicalizadas y incluso estas hasta con nombres que nos son ajenos, ¿no? Home office, en Argentina, ¿cómo se llama? Trabajo desde casa, ¿no? Sí. Estas nuevas formas de laborales donde es muy difícil que nos organicemos, es muy difícil que nos sindicalicemos, porque cada uno está desde su individualidad en su casa, en su pedacito de tierra, sin mirar lo que le pasa al otro y sin ver si las condiciones de trabajo de nuestros compañeros en sus casas también son las mismas, o si cuenta con los medios para hacerlo de la misma manera, o si le alcanza la plata para poder sustentar las condiciones básicas de trabajo. Bueno, hay un montón de cosas que se ponen en juego y creo que forman parte de este sistema global, este mundo globalizado de que nos quieren llevar, donde nos aíslan cada vez más, nos tratan de desorganizar y nos tratan obviamente, de desindicalizar para que no podamos discutir o defender nuestros derechos. Y creo que a eso tenemos que responderle con más organización, con más comunidad y tratando de recuperar los espacios comunitarios, donde nos juntemos todos, donde nos juntemos nuestras familias, pero también donde nos juntemos con las otras familias. Que no seamos seres aislados que defendemos nada más la nuestra, sino que tratemos de defender la de todos, ¿no? Qué bien. Bueno, sí, de eso se trataba. Yo no quiero ser atrevido, pero tengo muy bien claro que necesitaba un poco el tiempo tuyo, no lo puedo. No, tengo mil cosas para preguntarte y creo que valdrá la pena que tu compromiso esté pendiente para que esto no sea la última vez que vos estás. Y quiero decirte que este es el tercer programa y la tercera entrevista después de 2 años y medio de pandemia, donde yo la radio la armé en pleno 2020 y no podía hacer nada porque todo el mundo estaba escondido. Así que yo te quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos diste y quiero quedarme con el compromiso tuyo, tu opinión de cómo estuviste, cómo te sentiste y que hagas el compromiso al aire de que algún día vas a volver y que no vas a pasar mucho tiempo. Dale, Lucho, qué grande. No, obviamente, siempre muy cómoda, agradecerte por la invitación, agradecerle a Meli por la sugerencia y obviamente incentivarte a que sigas construyendo este espacio radial que es súper importante para pensar esto que hablábamos, ¿no? De la comunidad organizada y de una comunidad más comprometida con el otro, ¿no? Así que
te felicito y bueno, y también nada, te esperamos en Conurbania y a poder seguir encontrándonos. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación. Un cariño grande y el agradecido soy yo. Que tengas una buena vida y bueno, y que tu lucha no pare. Que nos hace falta a todos, ¿no? No importa de qué bandera, pero siempre de ese lado, del costado donde realmente estamos los que necesitamos que los brazos no se pierdan. Te mando un abrazo grande y muchas gracias, Agustina. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Lucho. Fuerte abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Llegamos al final de este intrépido recorrido por la actualidad, la música y la compañía. Así termina Don Silar y yo, con Lucho Castellano. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.